Una mujer luchó sola durante años para proteger la tierra que heredó, hasta que un forastero con el corazón roto llegó a su puerta y juntos desafiaron a quienes querían arrancarla de raíz. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir compartiendo historias como esta. Cuéntanos desde dónde estás escuchando. Y si alguna vez también sentiste que debías proteger algo que nadie más parecía entender. Condado de Willow Creek, otoño de 1900. La mañana amanecía con una bruma espesa, como si el campo aún estuviera decidiendo si despertar. Los árboles, pintados de dorado y cobre, se mecían suavemente bajo el viento del norte. Sobre la tierra, húmeda y agrietada, un carruaje de ruedas chirriantes avanzaba con lentitud, arrastrado por un caballo tan cansado como su dueño. Samuel Hart descendió del asiento de madera con una mueca de dolor. Sus botas, rotas por los años, tocaron el suelo polvoriento frente a una vieja granja que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Había llegado después de recibir una carta escrita con caligrafía firme, donde una mujer llamada Eleanor McAllister solicitaba a un carpintero para reparar su establo. Él no tenía nada que perder, apenas una muda de ropa, una caja con sus herramientas y su hija de 6 años dormida en el interior del carruaje. «Papá», murmuró la niña, abriendo los ojos con dificultad. «¿Ya llegamos?» Samuel la abrazó con ternura, cubriéndola con una manta remendada. «Sí, Rose, este es nuestro nuevo comienzo». La puerta del caserón se abrió con un crujido. En el umbral, una mujer alta, de rostro sereno y expresión impenetrable, lo observó sin moverse. Llevaba un vestido de lino oscuro, ceñido a la cintura, y un sombrero sencillo que apenas escondía su cabello trenzado. No parecía una dama de sociedad ni una campesina cualquiera. Había en ella una elegancia silenciosa, pero con cicatrices. «¿Señor Hart?», preguntó con voz firme. «Así es. Y esta pequeña es Rose. Lamento llegar tan temprano. El camino era largo y preferí viajar de noche». «No se preocupe. El establo está al fondo. Le mostraré el lugar», dijo y luego añadió. «Puede quedarse aquí mientras duren las reparaciones. El cuarto de huéspedes está limpio. No tengo muchos visitantes últimamente». Samuel asintió con un leve agradecimiento en la mirada. Llevaba años sin que nadie le ofreciera nada sin pedir algo a cambio. Eleanor caminaba con pasos precisos, su falda rozando las hojas secas. El terreno era vasto, rodeado de colinas suaves y cercas de madera desgastada. El establo, antiguo y torcido por el tiempo, parecía inclinarse hacia un costado como un anciano que ya no puede sostenerse. «Tiene buen esqueleto», dijo Samuel, apoyando la mano sobre una viga. «Pero el techo necesita ser reemplazado por completo antes de que llegue la nieve». Eleanor lo observó en silencio durante un segundo más largo de lo necesario, y luego dijo: «Le ayudaré». «¿Usted?» «Mi padre me enseñó a sostener un martillo antes de enseñarme a bailar», respondió. Sin rastro de sonrisa, aquel comentario, simple en apariencia, lo hizo mirarla con otros ojos. Había algo más en esa mujer que una granjera intentando conservar su tierra. Rose, por su parte, corría entre las hojas secas con risas suaves, persiguiendo a un perro viejo y tuerto que había salido de debajo del porche. Eleanor lo miró con ternura. «Se llama Fergus. Nadie sabe de dónde vino. Simplemente apareció una mañana y nunca se fue. Parece que a Rose le cayó bien», comentó Samuel, sonriendo al verla acariciar al perro. El día transcurrió entre herramientas, polvo y palabras mínimas. Eleanor no era de hablar mucho, pero cada gesto suyo era preciso. Sostenía vigas, entregaba clavos y trabajaba con una concentración casi militar. Samuel, en cambio, agradecía el silencio.
En él encontraba descanso. Al anochecer, mientras el cielo se teñía de violeta y el canto de los grillos emergía entre los campos, Eleanor apareció en el umbral con una jarra de agua y 3 platos de loza simple. ¿Le molesta cenar en el cientos porche? Samuel negó con la cabeza y llamó a Rose, que se había dormido junto a Fergus. Se sentaron los 3. El pan era áspero, la sopa sencilla, pero todo sabía a algo que él no recordaba desde hacía años. Hogar. ¿Siempre ha vivido aquí?, preguntó Samuel rompiendo el silencio. Desde que nací, esta tierra fue de mis abuelos, luego de mis padres. Ahora es mía, aunque últimamente tengo la sensación de que no pertenezco ni siquiera a ella. Samuel bajó la mirada. Entendía esa frase más de lo que quería admitir. A veces uno no necesita pertenecer, dijo. Solo necesita quedarse. Los ojos de Eleanor lo buscaron por un momento, como si quisiera comprobar si hablaba en serio o si era solo otro hombre de paso. No dijo nada más, pero esa noche, al subir las escaleras de su casa, se detuvo a la mitad y miró hacia el porche donde Samuel acariciaba la cabeza de su hija dormida. Y por primera vez en años se permitió pensar que quizás no estaba tan sola. El viento soplaba más fuerte aquella mañana en Willow Creek, agitando las cortinas del cuarto de huéspedes donde Samuel dormía con Rose, abrazada a su lado. El olor a leña quemada y café recién hecho subía desde la cocina, y por un instante, Samuel pensó que estaba soñando. No estaba acostumbrado a despertar en una cama firme, en una casa con paredes que no filtraban el viento. Cuando bajó, Eleanor ya estaba en pie, de pie junto al fogón, removiendo lentamente una olla de avena. Llevaba un delantal manchado de harina y la misma expresión serena que parecía no romperse nunca. «Buenos días», dijo sin mirarlo directamente. «Hay café, si le gusta fuerte». «Fuerte está bien», respondió él, acercándose al mostrador de madera envejecida. Rose aún dormía, agotada por el viaje y la emoción del día anterior. Eleanor sirvió 2 tazas y se sentaron en silencio frente a la ventana, mirando los campos. Había algo en ese silencio que no era incómodo, sino íntimo, como si las palabras pudieran estorbar. «Anoche me preguntó si siempre he vivido aquí», dijo Eleanor de pronto. «Y es verdad. Nunca he salido del condado, ni una vez». Samuel asintió. Había conocido a muchas personas que huían de algo. Eleanor, en cambio, parecía haberse quedado para enfrentar todo o que la vida le había quitado. ¿Nunca lo deseó? Ella se tomó un momento antes de responder. «Mi madre decía que uno no necesita ver el mundo si sabe cuidar el pedazo de tierra que le tocó. Pero a veces me pregunto si no lo dijo solo para convencerse a sí misma». Samuel la miró. En sus ojos verdes había cansancio, pero también algo más, una soledad contenida, antigua, que él conocía muy bien. «Yo sí lo intenté», dijo en voz baja. «Viajar, empezar de nuevo, pero descubrí que el problema no era el lugar, sino lo que uno lleva dentro», completó ella. Se miraron y por un instante el mundo pareció detenerse. Minutos después, el sonido de pasos livianos rompió el hechizo. Rose bajó las escaleras, con el cabello alborotado y los ojos todavía adormilados. Al verla, Eleanor sonrió con una ternura que pocas veces mostraba. «Buenos días, Rose. ¿Te gustan las frambuesas?». La niña asintió con entusiasmo, y en cuestión de minutos ya estaban las 3 sentadas a la mesa. Eleanor cortó pan fresco y untó mermelada casera. La niña comía con alegría, como si no lo hubiera hecho en días. «Es la mejor mermelada del mundo», declaró con la boca llena. Eleanor rió, sorprendida por la espontaneidad. Samuel
desde el otro lado de la mesa, la observaba. No era la risa de alguien acostumbrado a reír. Era una risa que salía de una caja olvidada en el fondo del alma. Después del desayuno, el trabajo comenzó de nuevo. Samuel se dirigió al establo con sus herramientas, inspeccionando los cimientos. Eleanor no tardó en unirse a él, con guantes de cuero y una determinación que lo impresionó. ¿Siempre fue así de terca?, preguntó él, tras ver cómo ella levantaba una tabla que pesaba el doble que ella. Solo desde que me quedé, y sola. Y antes, ella se detuvo respirando hondo. Antes era distinta, más suave, supongo. Aún lo es, dijo él sin pensar. Eleanor levantó la vista. No respondió. Pero sus mejillas se tiñeron con un leve rubor que no se molestó en ocultar. El sol avanzaba y con él el sonido de los martillazos, de las sierras, del esfuerzo compartido. Rose jugaba entre las hileras de heno mientras Fergus la seguía. Fielmente, a media tarde, una figura se acercó a caballo por el camino de tierra. Eleanor lo notó de inmediato y frunció el ceño. «Es Walter Price», murmuró, «abogado del Banco del Pueblo». Samuel se detuvo, limpiando el sudor de su frente. «¿Problemas? Siempre los trae». El hombre desmontó y se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un sombrero caro y una chaqueta demasiado elegante para un campo de trabajo. «Señorita McAllister», dijo inclinando apenas la cabeza, «paso a recordarle que el pago del préstamo vence en 2 semanas. El banco necesita una confirmación». «Ya le di mi respuesta el mes pasado, señor Price», dijo Eleanor sin cambiar el tono. «No vendo, y pagaré. El banco no puede esperar eternamente. Entonces dígale al banco que se arme de paciencia». El abogado suspiró, lanzó una mirada a Samuel y luego volvió a su caballo. «Será una lástima si esta propiedad termina en manos de quienes no la valoran como usted». Cuando se fue, Eleanor permaneció inmóvil unos segundos. Luego, sin mirar a Samuel, dijo: «Mi padre pidió un préstamo para expandir la granja. Murió antes de pagarlo. Ahora yo cargo con todo». Samuel no dijo nada. Se acercó a ella, puso una mano sobre su hombro y apretó con firmeza. «No está sola», y por primera vez ella no lo apartó. El otoño comenzaba a ceder lentamente su lugar al invierno. Las tardes eran más cortas y el aire traía consigo un olor a leña y tierra húmeda que cubría todo como una manta invisible. En la granja McAllister, sin embargo, el ritmo no disminuía. Samuel trabajaba sin descanso en el establo y Eleanor, como siempre, estaba a su lado. Las reparaciones avanzaban, aunque no tan rápido como él quisiera. No por falta de esfuerzo, sino porque cada tabla, cada clavo, cada esquina del viejo edificio estaba impregnado de historia. Y Eleanor no quería simplemente reconstruirlo, quería conservarlo. «Mi abuelo construyó esta viga», dijo un día, mientras Samuel retiraba la madera podrida. «Me llevaba de niña a ver cómo alimentaban a los caballos. Me decía que un establo sin alma es solo un techo de madera». Samuel se detuvo, apoyando el martillo sobre la cintura. «¿Y qué da alma a un lugar como este?» Eleanor lo miró pensativa. El amor con el que se cuida. Había una pausa entre ellos últimamente, un espacio lleno de palabras no dichas, de miradas que duraban medio segundo más de lo necesario. No era incómodo. Era como la semilla que empieza a abrirse bajo tierra sin que nadie lo note. Esa tarde, después del trabajo, Eleanor se quedó sola en la cocina. Preparó pan de maíz, sopa de verduras y un guiso simple con lo poco que quedaba en la despensa. Samuel había salido con Rose al pueblo para buscar algunos materiales y, según él, también galletas. Cuando el carruaje regresó, ya caía la noche. Rose saltó con una bolsa en la mano y Fergus ladrando a sus talones.
Miss Eleanor, mire lo que conseguimos. Eleanor se acercó a la niña con una sonrisa natural, más suave que cualquiera que Samuel hubiera visto antes. Dentro de la bolsa había harina, sal y una pequeña cinta azul. ¿Y esto? Papá dijo que era para usted, respondió Rose, inocente, mientras corría con Fergus hacia el porche. Eleanor levantó la cinta, sorprendida. Samuel la miró desde el carruaje cruzando los brazos. La vi en el mostrador de la tienda. Me pareció que le gustaría. Ella bajó la vista, pero no pudo evitar la sonrisa. No estaba acostumbrada a esos gestos, no desde hace años, y sin embargo sintió que algo en su pecho se aflojaba, no por la cinta, sino por lo que significaba. Esa noche, durante la cena, Samuel se mostró más relajado que de costumbre. Eleanor, también. Rose hablaba sin parar, describiendo cada cosa que había visto en el pueblo. El molino, el viejo reloj de la plaza, un caballo blanco que parecía entender lo que ella decía. ¿Y tú, papá? ¿Le contaste a Miss Eleanor tu historia del tren? Samuel carraspeó. Esa historia es aburrida. No es cierto, protestó Rose. Fue el día que casi te caes con todo y madera encima. Eleanor rió suavemente. Ahora sí necesito escuchar eso. Samuel se rindió, y por primera vez habló de su vida antes de llegar a Willow Creek, de su trabajo como carpintero en pueblos donde la gente no se miraba a los ojos, de la mujer que amó y perdió en un accidente de carruaje una mañana de invierno, de cómo intentó reconstruirse mientras criaba solo a su hija. No lo hice todo bien, admitió, pero no me rendí. Y eso tiene que valer algo. Eleanor no respondió de inmediato, solo lo miró, lento, profundo, como si estuviera buscando algo más, allá de las palabras, y lo encontró. Después de acostar a Rose, Samuel salió al porche con una taza de café. Eleanor ya estaba ahí, envuelta en un chal grueso, observando la luna llena recostada sobre el campo. «Gracias por la cena», dijo él rompiendo el silencio. «Gracias por quedarse». Samuel se volvió hacia ella. «¿Cree que me iré pronto, Eleanor?» Titubeó un segundo. «La mayoría lo hace». «Yo no soy la mayoría». Ella lo miró de perfil. En sus ojos había algo que antes no estaba. Esperanza, miedo, las dos cosas. ¿Y si este lugar se cae? ¿Y si no podemos salvarlo? Samuel se acercó un paso, luego otro. «Entonces lo reconstruiremos, juntos». Y por primera vez, Eleanor no bajó la mirada. La mañana siguiente trajo consigo un silencio espeso. A neblina cubría los campos como un velo fantasmal y el canto de los pájaros parecía distante, apagado. Eleanor se despertó antes del alba, como siempre, pero esa vez no bajó de inmediato. Permaneció sentada en el borde de la cama, mirando sus manos, sintiendo el peso de algo que aún no tenía nombre. Abajo, el fuego ya crepitaba en la cocina. Samuel se había levantado temprano para reparar una de las puertas del establo que se hinchaba con la humedad. Rose seguía dormida, agotada por las aventuras del día anterior. Eleanor bajó lentamente las escaleras. Al llegar, encontró a Samuel preparando café. Llevaba la camisa arremangada y el cabello despeinado por el viento de la noche. «Hoy amaneció más frío», comentó él sin girarse. «El invierno está llegando», dijo ella, acercándose a la ventana. «El primero sin mi padre». Samuel dejó la cafetera a un lado y la miró. No preguntó nada, solo esperó. «Mi padre era un hombre duro», comenzó Eleanor. «Amaba esta tierra más que a cualquier otra cosa, incluso que a mí, algunas veces, pero me enseñó a mantenerme de pie. Me enseñó a no pedir ayuda, pero ahora no está», dijo Samuel con voz suave. «Y usted no tiene que pelear sola». Eleanor cerró los ojos por un instante. Quería creerlo, pero algo dentro de ella se resistía. «Hay cosas que no se pueden compartir», susurró.
Samuel se acercó, apoyando una mano en la mesa. Entonces no las comparta, pero tampoco las cargue sola. No hubo respuesta, solo el aroma del café llenando el espacio entre ellos. Más tarde, mientras Samuel trabajaba en el establo y Rose jugaba cerca del pozo con Fergus, Eleanor caminó hacia el pequeño desván del granero. No subía allí desde la muerte de su padre. El polvo cubría las viejas herramientas y en un rincón, envuelta en un trapo, encontró una caja de madera con la inicial E tallada en la tapa. La abrió con manos temblorosas. Dentro halló una serie de cartas que su madre había escrito, pero nunca enviado. Eran palabras dirigidas a una hermana que Eleanor nunca conoció. Una hermana que, según decían los rumores del pueblo, había sido enviada lejos por causar vergüenza a la familia. Eleanor leyó en silencio, una tras otra. Cada página era un puñal y un bálsamo. En esas letras pequeñas y apretadas, su madre hablaba de arrepentimiento, de amor, de miedo, de lo que significaba ser mujer en una tierra gobernada por hombres, con el rostro endurecido por el trabajo y el corazón por la tradición. Cuando terminó, Eleanor no sabía si llorar o gritar. Salió del desván con las cartas en el pecho, y por primera vez en muchos años no se sintió fuerte. Se sintió rota. Samuel la encontró junto al viejo manzano, sentada en la tierra con la mirada perdida. ¿Qué pasó? Ella levantó los ojos hacia él. No dijo nada. Solo extendió las cartas. Samuel las tomó, las hojeó con cuidado y luego las dejó a un lado sin abrir la boca. Mi madre tenía una hermana, dijo Eleanor finalmente, y mi padre la expulsó. Nunca me habló de ella, pero mi madre la amaba, solo que no tuvo el valor de enfrentarlo. Samuel se agachó frente a ella, sin interrumpir. Creo que pasé toda mi vida intentando ser la hija perfecta para alguien que nunca me vio, continuó. Y ahora que él se ha ido, no sé quién soy. Sin su sombra, Samuel la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Tal vez ahora es el momento de descubrirlo, dijo. No por él, no por nadie, solo por usted. Eleanor tragó saliva. Por dentro, algo se rompía, pero también algo nacía. Y si no me gusta lo que encuentro, entonces lo cambia. Pero esta vez, a su manera, el viento sopló más fuerte, arrastrando hojas secas por el campo. Eleanor se levantó lentamente, miró el horizonte, miró la granja, miró a Samuel. Quiero luchar por esto, dijo, por esta tierra, por lo que fue y por lo que aún puede ser. Samuel asintió sin apartar la vista de ella. Y no estará sola. Por primera vez, Eleanor creyó que eso era verdad. Los días siguientes se sintieron distintos. Algo había cambiado entre Samuel y Eleanor, aunque ninguno de los dos lo había nombrado aún. Era una cercanía sutil, hecha de silencios compartidos, de miradas prolongadas, de la manera en que los dedos se rozaban al pasar herramientas, o de cómo las conversaciones nocturnas se alargaban más allá del café. El establo, poco a poco, había comenzado a transformarse. La estructura vieja y doblada por los años empezaba a recuperar su firmeza. Las nuevas vigas brillaban con ese color cálido de la madera recién cortada, y los clavos, antes oxidados, ahora sostenían con dignidad los paneles reforzados. Una tarde, mientras Samuel colocaba la última tabla del techo, Eleanor lo observaba desde abajo, con los brazos cruzados y una media sonrisa que no lograba disimular el orgullo. Si mi padre viera esto, dijo, estaría impresionado. Samuel la miró desde la altura del andamio, por el trabajo o por la compañía. Por ambas cosas, respondió ella sin dudar, aunque no lo admitiría en voz alta. Samuel sonrió, bajando con cuidado. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Está impresionada? Eleanor fingió pensarlo por un segundo. Quizás un poco.
Samuel rió, aquella risa breve, baja, que uno se guarda para los momentos sinceros. Esa noche, el cielo se oscureció más temprano de lo habitual. Las nubes comenzaron a juntarse sobre los campos de Willow Creek, y el viento cargaba una humedad espesa, como un susurro de que algo se avecinaba. Rose dormía profundamente en su cama, con Fergus a los pies, mientras Samuel y Eleanor compartían una cena modesta frente al hogar. No habían encendido lámparas. Solo el fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. ¿Has pensado alguna vez en dejar esta tierra?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio con suavidad. Eleanor tardó en responder. Muchas veces, pero siempre termino quedándome. Esta granja es todo lo que tengo, todo lo que soy. No creo que sea todo lo que eres. Ella lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. Eres más que esta tierra, más que tu apellido. Lo veo cada vez que tomas el martillo, o cuando hablas con Rose, o cuando te quedas en silencio, sosteniéndolo todo sin que nadie lo note. Eleanor bajó la mirada. Se sentía expuesta, pero no de manera dolorosa. Era como si alguien por fin hubiera visto más allá de sus muros. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué viniste a Willow Creek? Samuel respiró hondo mirando las brasas. Porque ya no sabía a dónde más ir. Había perdido mi hogar, mi mujer. Y durante un tiempo también perdí a mi hija, no físicamente, pero me distancié. No quería que me viera roto. Pero ella te adora. Intento ganarme su amor todos los días. Un trueno lejano sacudió el aire, haciéndolos volver a la realidad. Eleanor se levantó para cerrar la ventana. Afuera, el viento agitaba las ramas, desnudas del manzano, y las primeras gotas comenzaron a golpear el cristal. Parece que esta noche será larga, murmuró. Samuel se acercó a ella. ¿Quieres que me quede? Eleanor se giró. No respondió enseguida. El fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos había algo más que duda. Era miedo, era deseo, era un pasado que luchaba contra el presente. Sí, dijo al fin en voz baja. Quédate, no hubo más. En palabras, solo una cercanía creciente. Samuel alzó una mano con suavidad, como quien acaricia un caballo asustado. Tocó su mejilla, y Eleanor no se apartó. El beso que siguió no fue urgente. Fue lento, lleno de historia, de heridas que empezaban a cerrar, de promesas aún no hechas. Pero justo cuando el momento se sentía eterno, un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó. Samuel retrocedió instintivamente. Eleanor frunció el ceño y se dirigió hacia la entrada. Al abrir, el viento entró como una ráfaga helada, y en el umbral, cubierto por una capa oscura y un sombrero empapado, estaba un hombre que ninguno de los dos esperaba ver. «Buenas noches, Eleanor», dijo con una voz grave que retumbó como un trueno. «Lamento venir sin avisar». Ella se quedó helada. «Señor Caldwell». Samuel se acercó sin disimular su incomodidad. «¿Qué quiere?». El hombre alzó las manos, como quien se disculpa. «Solo vine a conversar. Parece que este clima no entiende». «De horarios», Eleanor lo miró con desconfianza. «No hay nada más que hablar. Le dije que no venderé la granja, y respeto su decisión», dijo Caldwell, entrando un paso. «Pero me temo que el banco no será tan comprensivo. Vencido el plazo, ya no será una elección suya». Samuel avanzó, deteniéndose frente al visitante. «Le pedí que se fuera la última vez. Esta vez no lo volveré a pedir». Caldwell lo miró, evaluándolo, pero no respondió con violencia. Solo sonrió, como si supiera algo que los demás aún no sabían. «Buena noche», dijo y giró sobre sus talones. Cuando se alejó en medio de la tormenta, dejando solo el sonido del viento y la lluvia, Eleanor cerró la puerta con fuerza.
Se quedó allí, respirando agitada, el cuerpo tenso. Samuel se acercó y apoyó una mano en su espalda. «Vamos a encontrar una salida». Eleanor asintió. No confiaba en bancos, no confiaba en Caldwell, pero por primera vez confiaba en él. La tormenta golpeó Willow Creek con una fuerza inesperada. El viento aullaba entre los árboles como una advertencia antigua, y la lluvia caía con furia, como si el cielo quisiera borrar todo o que se había construido. Dentro de la casa, las velas parpadeaban, proyectando sombras largas sobre las paredes, mientras el silencio entre Eleanor y Samuel crecía tanto como el rugido del viento. Rose dormía en el piso de arriba, protegida por el abrazo de Fergus, ajena a la tensión que llenaba el aire. Pero abajo, junto a la chimenea, Eleanor se sentía al borde de algo que no sabía si podía sostener. «No debió venir», murmuró. «No esta noche». Samuel, de pie junto a la ventana, vigilaba los campos como si esperara que Caldwell regresara con una jauría de lobos. «Él no viene solo a hablar», dijo. «Hablar. Quiere intimidarte. Quiere que sientas que no tienes opción». Eleanor cruzó los brazos, tratando de calmar el temblor en sus dedos. «No lo lograré sola». «Lo sé». Samuel se giró. «Y no estás sola». «Ya no». Ella alzó la mirada. Allí estaba otra. ¿Ves esa firmeza en sus ojos, esa promesa muda que se había repetido desde el primer clavo en el establo, desde la primera cena compartida? Pero confiar, seguir confiando, no era fácil. «No quiero perder esta tierra, Samuel, pero me aterra perder más de lo que ya perdí». Él se acercó y sin decir nada la envolvió con sus brazos, no como quien protege, sino como quien acompaña. «Entonces lucharemos juntos, como los campos contra el invierno, como las semillas bajo la nieve». Eleanor cerró los ojos. No lloró, pero por dentro algo se dio, algo que había estado congelado durante años. Al día siguiente, el pueblo despertó con caminos embarrados y ramas quebradas por todas partes. El establo había resistido, aunque parte del tejado recién colocado se había soltado en la esquina norte. Samuel trabajó desde el amanecer, y Eleanor no tardó en unirse a él. No hablaron mucho. Había una urgencia distinta en el aire. Cuando terminaron y la estructura volvió a sentirse sólida, Eleanor se quedó sentada en un banco improvisado, con las botas cubiertas de barro y las manos aún temblando por el esfuerzo. «Hay algo que quiero hacer», dijo de pronto, «algo que debí hacer hace tiempo». Samuel se agachó frente a ella, limpiándose las palmas en su pantalón. «Dime». «Quiero reunir al pueblo, no para pedir ayuda», aclaró, «para contar la verdad, para que sepan que esta granja no es solo una herencia, es mi raíz y es su historia también». Samuel asintió lentamente. «Eso podría cambiarlo todo, o no cambiar nada», replicó ella. «Pero al menos ya no me esconderé». 2 días después, Eleanor escribió a mano una invitación que hizo copiar en la imprenta del pueblo. Con letras firmes y sin adornos, decía: «Reunión en la granja McAllister, sábado al atardecer. Todos bienvenidos». No explicó el motivo, no pidió apoyo, no ofreció promesas. Solo una hora, un lugar y su nombre. Samuel ayudó a repartir los volantes. Fue casa por casa, entregando en mano cada uno. Algunos lo recibieron con sorpresa, otros con escepticismo y unos pocos con una sonrisa genuina. «La señorita McAllister», dijo el panadero. «Pensé que ya había decidido pelear sola hasta el final. Quizás ha decidido que el final aún no ha llegado», respondió Samuel. Cuando el sábado llegó, Eleanor no podía dejar de caminar por la cocina. Preparó pan de maíz, infusión de manzanilla y una jarra de jugo de manzana. No sabía si alguien vendría, no sabía si diría lo correcto, pero estaba lista.
Samuel entró con Rose, que llevaba trenzas nuevas y una cinta azul. Eleanor no pudo evitar sonreír. ¿Lista?, preguntó él. No. Perfecto, dijo él tomándola de la mano. Es la mejor manera de empezar. A las 5, en punto, los primeros vecinos comenzaron a llegar. Luego más, agricultores, madres con niños, herreros, maestros, incluso la costurera del pueblo. Para las 6, había más de 30 personas en el patio de la granja. Eleanor se subió a una caja de madera con Samuel al fondo y Rose jugando con Fergus cerca del manzano. «Gracias por venir», comenzó, su voz apenas temblando. «Sé que algunos se preguntan por qué los llamé». Hizo una pausa. «Durante mucho tiempo creí que debía sostener esta tierra sola, que admitir que necesitaba ayuda era una forma de fallar a quienes la construyeron antes que yo. Pero ahora entiendo que esta granja no es solo mía, es parte de esta comunidad, y si quieren que siga en pie, tengo que abrir sus puertas». Hubo silencio. Un niño pequeño aplaudió tímidamente, luego alguien más, y después, como si una represa se rompiera, vinieron los aplausos. No fueron ruidosos, pero sí sinceros. Y en medio de ellos, Eleanor bajó de la caja. Buscó a Samuel con la mirada. Y él, como siempre, ya estaba allí, con las manos abiertas para sostenerla. Ese fue el momento en que supo sin lugar a dudas que no volvería a caminar sola. El aire de Willow Creek cambió después de aquella tarde. El pueblo, que antes observaba la granja McAllister desde la distancia, ahora la sentía como parte de sí mismo. Algunos vecinos comenzaron a aparecer con pequeñas ofrendas, un saco de harina, herramientas, una carreta de leña seca. Otros venían apenas a preguntar si se necesitaba algo. No con lástima, sino con respeto. Eleanor, que durante años había cargado su apellido como una armadura, comenzó a aflojarla. Ya no caminaba con el mentón en alto por orgullo, sino con la espalda recta por convicción. Samuel seguía ahí, todos los días, a veces en silencio, otras veces aconsejando, pero siempre presente. Rose, por su parte, ya conocía cada rincón del terreno y había convertido el viejo gallinero en su castillo de barro. Fergus, siempre fiel, la seguía como si su vida dependiera de ello. Una mañana, Eleanor lo encontró a Samuel en el establo, de rodillas junto a una viga central, con un pequeño cincel en la mano. «¿Qué haces?», preguntó cruzando los brazos, con una sonrisa curiosa. Samuel se apartó, dejando ver lo que había tallado con precisión en la madera aún fresca. SR, plus EM, dos iniciales encerradas en un lazo tallado con firmeza. Eleanor lo observó durante un largo instante. No dijo nada, solo se arrodilló junto a él. Pasó el dedo sobre las letras y luego se quedó en silencio, como si necesitara tiempo para entender lo que aquello significaba. «No lo hice por costumbre», murmuró Samuel. «Lo hice porque, aunque me cueste decirlo, siento que esto, tú, Rose, esta tierra, es lo más cercano a un hogar que he tenido desde que mi vida se rompió». Eleanor tragó saliva. Sus ojos no estaban tristes. Estaban llenos de algo nuevo, cálido, inesperado. «Tampoco sé decirlo bien», respondió ella. «Pero te creo, y eso basta». Samuel se inclinó para besarla, y esta vez no hubo dudas. No fue una promesa al futuro, fue un reconocimiento del presente. Aquel día continuó con tareas sencillas: reforzar el cerco sur, clasificar herramientas, hacer inventario de las reservas de grano antes del invierno. A pesar del trabajo, Eleanor se sentía más liviana. Por primera vez en años, tenía con quien compartir cada paso. Sin embargo, no todo era paz. Al caer la tarde, una carreta negra se detuvo en la entrada de la granja. De ella bajó Henry Logan, un hombre alto de rostro anguloso y mirada cauta.
Vestía traje oscuro y guantes de cuero. «Buenas tardes, señorita McAllister», saludó con una inclinación educada. «Señor Logan», respondió Eleanor con cierta frialdad. «¿Viene por cuenta propia o enviado por Caldwell?» «Por cuenta propia y por el bien del pueblo», dijo, sacando un sobre del interior de su chaqueta. «Este documento es una notificación formal. Damon Caldwell ha iniciado el trámite de adquisición por vía de servidumbre pública». Eleanor sintió un golpe seco en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Está utilizando sus influencias en el Consejo del Condado para declarar que estas tierras están subutilizadas. Quiere construir un camino de transporte que pasaría justo por el centro de su propiedad. Samuel llegó en ese momento, alertado, y por la conversación, tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leerlo, los ojos oscureciéndose a cada línea. «Esto es legal», murmuró, «y peligroso». «Aún pueden pelearlo», dijo Henry, «pero necesitarán pruebas, testimonios, apoyo comunitario y sobre todo visibilidad». «¿Visibilidad?», repitió Eleanor. «Hagan que el pueblo hable de esta granja, hagan que el condado sepa que no pueden tocar esta tierra sin enfrentar una guerra». Samuel alzó la mirada. Sus ojos encontraron los de Eleanor. «Entonces, organicemos una feria», dijo. «Aquí, en la granja, con productos del pueblo, música, comida, todo. Que vengan de todas partes». «¿Una feria?», preguntó Eleanor, desconcertada. «Una celebración pública, una excusa para que la gente hable, para que los periodistas del condado vengan, para que vean que esto no es solo tierra, sino historia, vida, comunidad». Henry asintió lentamente. «Puede funcionar, pero háganlo pronto. El invierno se acerca, y Caldwell también». Esa noche, después de que Henry se marchó, Eleanor y Samuel se sentaron en la galería. La luna llena colgaba como un farol antiguo sobre los campos. Rose dormía en el sofá, con Fergus enroscado a sus pies. «¿Una feria?», dijo Eleanor con media sonrisa. «Suena a locura, quizás lo sea, pero es mejor que esperar en silencio, a que nos arrebaten lo que amamos». Eleanor apoyó la cabeza en su hombro. «Y si no funciona, entonces habremos peleado con dignidad. Y eso ya es una victoria». Se quedaron así, abrazados por el frío de la noche, el murmullo del viento y el crujir de la madera bajo sus pies. La batalla por la tierra había comenzado. Pero en sus corazones algo ya había sido ganado. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Eleanor, que nunca había organizado algo más grande que una cosecha de otoño, se encontró liderando a vecinos, artesanos, agricultores y niños entusiastas, todos unidos por un propósito común: defender la granja McAllister con una feria que demostrara al condado que ese pedazo de tierra no solo tenía historia, sino alma. El campo junto al establo, ya reparado y más fuerte que nunca, se convirtió en el centro de la actividad. Samuel construyó puestos de madera con ayuda de los muchachos del pueblo, mientras Rose, con Fergus a su lado, colgaba cintas de colores entre los árboles. «¿Y si llueve?», preguntó doña Teresa, una mujer mayor que preparaba frascos de mermelada para vender. «Entonces bailaremos bajo la lluvia», respondió Eleanor, sin dudar, con una sonrisa que mezclaba nervios y determinación. Se enviaron cartas a los pueblos vecinos. Los músicos locales confirmaron su asistencia. Las maestras de la escuela prepararon una exposición con dibujos de los niños bajo el tema, lo que significa vivir en Willow Creek. Eleanor no paraba. Organizaba, escribía listas, recibía a cada nuevo voluntario con palabras de aliento y una taza de té caliente. Pero cada noche, cuando la casa quedaba en silencio, se permitía dudar. «¿Y si nadie viene?», preguntó.
en voz baja una de esas noches, sentada en el porche junto a Samuel. «Vendrán», dijo él con la misma calma con la que martillaba una viga. «No porque sea una feria, sino porque eres tú quien la organiza». Ella lo miró, sorprendida por la certeza en su voz. «Tú me diste el valor para hacerlo, Samuel». Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó su mano, apretándola con suavidad. «Y tú me diste una razón para quedarme». El día de la feria amaneció con el cielo despejado. El sol, tímido al principio, fue elevándose entre las colinas, bañando los campos con una luz dorada que parecía una bendición. Eleanor se despertó antes que nadie. Se detuvo en la puerta de la casa, mirando la tierra que había heredado, y por primera vez en años sonrió sin peso en los hombros. Samuel apareció poco después, con Rose dormida en un brazo y una cesta de pan en el otro. «Hoy es el día». «Sí», respondió Eleanor, mirando el horizonte, «y no pienso esconderme». A media mañana comenzaron a llegar los primeros visitantes, algunos a pie, otros en carreta, mujeres con sombreros de flores, hombres con camisas remendadas, niños que corrían entre los puestos como si aquello fuera una fiesta mágica. La feria no tardó en llenarse de vida. Había puestos de miel, de tejidos, de pan recién horneado y hasta uno donde un joven tallaba figuras en madera frente al público. La música llenaba el aire, y entre canción y canción se escuchaban risas, saludos, historias. Eleanor caminaba entre la gente con el corazón latiendo fuerte. Muchos la saludaban con respeto, otros con afecto, algunos simplemente con admiración. «Gracias por hacer esto», le dijo un hombre que no reconocía, pero que traía a su hija de la mano. «Este lugar nos recuerda lo que significa comunidad». Ella solo pudo asentir, con un nudo en la garganta. Samuel, por su parte, no se apartaba demasiado. Vigilaba el perímetro, reparaba lo que se soltaba, ayudaba a quienes lo necesitaban. Pero sus ojos siempre volvían a Eleanor. Al mediodía, Eleanor subió a una tarima improvisada. El murmullo cesó poco a poco y el silencio que quedó no fue de expectación, sino de respeto. «Gracias por venir», comenzó, su voz clara y firme. «Esta tierra no es solo mi hogar, es parte de nuestra historia común, y aunque hay quienes quieren arrebatarla con promesas vacías y papeles llenos de amenazas, ustedes hoy han demostrado que no estamos solos, que este lugar importa, que esta comunidad aún cree en el valor de lo que no se puede comprar». Una ovación espontánea estalló entre los asistentes. Algunos levantaron los brazos, otros aplaudieron en silencio con lágrimas contenidas. Samuel la observaba desde el fondo, y en ese instante supo, con certeza absoluta, que no había llegado allí por casualidad, que todos los caminos, todas las pérdidas, lo habían conducido exactamente a ese momento. Cuando Eleanor bajó de la tarima, él se acercó y la tomó del brazo. «¿Lista para la próxima batalla? Mientras estés a mi lado», susurró ella. «Siempre», y sin importarle las miradas curiosas o las bocas sorprendidas, lo besó. Allí, en medio de su gente, bajo el cielo de Willow Creek, Eleanor McAllister dejó de ser la hija solitaria de una vieja tierra y se convirtió en la mujer que había defendido sus raíces y había encontrado amor entre ellas. La feria había sido un éxito más allá de cualquier expectativa. Durante los días siguientes, Willow Creek no hablaba de otra cosa. Las fotografías enviadas por un periodista local salieron en el boletín del condado y con ellas un titular que cambió el rumbo de la batalla. La granja McAllister, más que tierra, es alma del pueblo. Ese simple gesto fue suficiente para sembrar la duda en los pasillos del consejo. El plan de Damon Caldwell, que hasta entonces avanzaba con la frialdad de una maquinaria legal bien aceitada, empezó a encontrar piedras en el camino. Las voces de los vecinos se alzaron. Las firmas llegaron.
Y lo más importante, los ojos ahora estaban sobre él. Pero Caldwell no era hombre de retirarse sin luchar. 3 días después, una carta llegó a la granja. No traía remitente, pero el sello era del bufete de abogados que representaba a Caldwell. Eleanor la sostuvo entre sus dedos con expresión tensa. Samuel estaba a su lado y Rose, que jugaba con Fergus en la galería, levantó la vista al ver el silencio de su padre. «¿Qué dice?», preguntó Samuel en voz baja. Eleanor rompió el sobre, desplegó el documento y comenzó a leer. A medida que avanzaba, sus ojos se endurecían y sus labios formaban una línea recta y decidida. «Nos está citando para una reunión», dijo finalmente, «en la ciudad. Dice que quiere hacer una última propuesta antes de proceder por la vía judicial. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. No irás sola», afirmó Samuel con firmeza. Eleanor lo miró, y aunque la parte más orgullosa de ella quiso protestar, no lo hizo. «Gracias». 2 días después, partieron al amanecer. Rose se quedó con doña Teresa, prometiendo portarse bien y cuidar a Fergus. El viaje fue largo, polvoriento y tenso. Ninguno de los dos habló demasiado, pero el silencio entre ellos ya no era incómodo. Era alianza. Era armadura. La oficina de Caldwell estaba en el centro de una calle adornada con faroles modernos y edificios que olían a poder. Lo recibieron con la cortesía vacía de una secretaria que no los miró a los ojos. Los hicieron esperar. «Está jugando», murmuró Samuel. «Quiere hacernos sentir pequeños». Eleanor no respondió, solo respiró hondo y se mantuvo erguida. Cuando finalmente entraron al despacho, Caldwell los esperaba detrás de un escritorio impecable. Iba vestido como siempre. Traje oscuro, corbata costosa, sonrisa artificial. «Eleanor, Samuel, con qué gusto verlos», dijo levantándose apenas. «Por favor, siéntense, no lo hicieron». «Vamos al grano», dijo Eleanor. «¿Cuál es su propuesta?». Caldwell suspiró como quien está harto de jugar al caballero. «No vine a negociar en realidad. Solo vine a advertirles». «¿Advertirnos?», repitió Samuel dando un paso al frente. «Todo lo que hicieron con esa feria fue encantador», dijo Caldwell. «Realmente lo fue, pero no cambia los hechos. Tengo contactos, poder y tiempo. ¿Y ustedes? Ustedes tienen nostalgia y tablones de madera». Eleanor apretó los puños, pero su voz no tembló. «Tenemos algo que usted no entiende. Y es justamente eso lo que lo asusta». Caldwell entrecerró los ojos. «Última oportunidad. Me ceden la tierra. Ahora reciben una compensación justa y se evitan una guerra que no pueden ganar. O sigue intentando aplastarnos hasta que no quede nada», interrumpió Samuel. «Lo sabemos, pero hay algo que usted no entiende, señor Caldwell. ¿Y qué sería? Algunas raíces crecen más profundo de lo que sus papeles pueden alcanzar». Hubo un silencio cargado. Caldwell sonrió, pero era una mueca vacía. «Entonces que así sea», dijo finalmente, sentándose de nuevo. «Nos veremos en los tribunales». De regreso a casa, el atardecer los encontró cruzando el campo dorado que rodeaba la granja. El aire tenía olor a lluvia lejana. Rose salió corriendo a recibirlos, con Fergus detrás. «¡Volvieron!», gritó, abrazando a Eleanor con fuerza. «¿Ganamos?». Eleanor se arrodilló, la miró a los ojos y acarició su mejilla. «Todavía no, pero estamos peleando bien». Esa noche, mientras Samuel limpiaba las herramientas y Rose dormía profundamente, Eleanor volvió al desván del granero. Llevaba consigo una de las cartas de su madre, la que hablaba del valor de amar con verdad, aunque el mundo esté en tu contra. Clavó la carta en una de las vigas del techo, junto a las iniciales que Samuel había tallado días atrás. Ahí, bajo la tenue luz de un farol, susurró en voz baja:
No voy a huir, no esta vez. Desde la galería, Samuel la observaba sin que ella lo supiera. Y en su corazón lo supo también. La batalla más difícil estaba por comenzar, pero no estaban solos, y eso lo cambiaba todo. La mañana del juicio llegó con un cielo gris y un aire denso, como si el clima también presintiera lo que estaba en juego. Eleanor se levantó antes del amanecer, miró por la ventana, donde el campo se extendía como un viejo mapa lleno de cicatrices y memorias. En su pecho, la ansiedad golpeaba como tambor de guerra, pero sus manos no temblaban. Ya no. Samuel la esperaba en la galería. Llevaba una camisa limpia, el rostro serio, pero sus ojos irradiaban esa calma que tanto le había enseñado a valorar. «Hoy no peleamos solos», dijo él, extendiéndole la mano. Eleanor la tomó sin dudar. El tribunal del condado estaba lleno. Vecinos de Willow Creek habían viajado durante la noche para acompañarla. Algunos no pudieron entrar y se quedaron en la calle, sosteniendo pancartas hechas a mano que decían «La tierra no se vende, se hereda» y «La historia también es una propiedad». Damon Caldwell llegó puntual, rodeado de abogados de traje oscuro y maletines que brillaban como espadas. Se sentó con la expresión de quien ya da por ganada la batalla. El juez era un hombre mayor, de gesto neutro, que pidió silencio con apenas un movimiento. Comenzaron las declaraciones. Caldwell expuso su caso con la frialdad de siempre, argumentos legales, gráficos del terreno, propuestas de desarrollo. Habló de progreso, de beneficio comunitario, de modernización, y luego fue el turno de Eleanor. Se levantó con paso firme, el mismo que había usado tantas veces en su campo. No llevó papeles, solo su voz. Esta tierra ha sido parte de mi familia por generaciones. Pero no vengo hoy a hablar de herencias, vengo a hablar de lo que significa pertenecer, de lo que significa resistir. Contó la historia de su padre, de su madre, de su hermana perdida, de las cartas que encontró, de cómo había creído que tenía que cargarlo todo sola, hasta que el pueblo la rodeó y le recordó que no hay raíces sin comunidad. Esta granja no está subutilizada. Está viva, enseña, alimenta, une. La feria fue solo una prueba. La verdadera riqueza está en la gente que cuida cada piedra de este lugar, Samuel declaró después. Habló de lo que significaba encontrar un nuevo hogar, de cómo a veces uno llega roto a un sitio y es el sitio quien lo reconstruye. Y entonces el juez pidió una pausa. Fuera del tribunal, Eleanor respiraba con dificultad. Samuel puso una mano en su espalda. Sea lo que diga el juez, nadie podrá decir que no diste la pelea con el alma. Ella lo miró. En su rostro, por primera vez en años, había paz. Antes lo hacía por miedo. Ahora lo hago por amor. En ese instante, un funcionario salió con un sobre en la mano. La resolución ha sido dictada, anunció. Pueden entrar. El juez se aclaró la garganta. Miró a los presentes. Después de considerar las pruebas, los testimonios comunitarios, los registros históricos y el impacto cultural del terreno, este tribunal declara improcedente la solicitud de adquisición por servidumbre pública presentada por el señor Damon Caldwell. Un murmullo de alivio llenó la sala. Algunos se abrazaron, otros lloraron. Samuel cerró los ojos exhalando por primera vez en días. La granja McAllister, continuó el juez, seguirá en manos de su propietaria legítima. Caso cerrado. Eleanor no se movió, no gritó, no celebró. Solo cerró los puños y en silencio contuvo las lágrimas que llevaban generaciones esperando salir. Regresaron a la granja con el corazón en llamas. Los vecinos los esperaban con aplausos, flores y música improvisada. Una niña le entregó a Eleanor una hoja doblada con un dibujo. Una casa en medio del campo,
con árboles, gallinas y personas tomándose de la mano. ¿Esa soy yo?, preguntó Eleanor conmovida. Sí, dijo la niña, es la señora que salvó la granja. Esa noche hubo comida en las mesas, risas bajo las estrellas y música que se colaba por cada rincón de la tierra como si el campo entero cantara de alegría. Eleanor y Samuel se sentaron en la galería viendo a Rose correr con Fergus entre los faroles colgados. ¿Y ahora qué?, preguntó él. Eleanor lo miró con los ojos brillando. Ahora vivimos, Samuel sonrió. ¿Contigo? Contigo, respondió ella. Se tomaron de la mano, y ahí, donde la tierra una vez tembló por miedo, floreció el amor. No uno de cuentos, ni de promesas imposibles, sino uno hecho de trabajo, de silencio compartido, de luchas reales, de raíces profundas. Y así, en la vieja granja de los McAllister, donde tantos recuerdos dormían bajo la tierra, nació una nueva historia. Una historia de hogar, una historia de amor, una historia donde, por fin, todo floreció. A veces, la tierra más fértil no es la que se pisa, sino la que florece en el corazón de quienes se atreven a luchar por lo que aman. Si esta historia tocó tu alma, déjanos un like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que las raíces verdaderas no se arrancan con amenazas. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué estarías dispuesto a defender con todo tu corazón? Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.